El pasado miércoles el Barça dio un paso más en la lucha por la consecución de la liga con esa victoria 1-0 contra el Celta de Vigo que lo puso bastante complicado. Fue un partido que dejó muchas notas, algunas positivas, otras negativas. Vamos a comentar todo lo referente a la lesión de Lamine Yamal, que es posible que se pueda perder, o mejor dicho, se pierde el resto de la temporada. Vamos a hablar también acerca del enésimo robo arbitral del Cerro Grande a los mandos del VAR. Y también les traigo algunas notas del partido, sobre todo del posicionamiento del equipo y de un pequeño análisis, algo que encontré, algo curioso que encontré viendo el partido y que me llama la atención porque es algo que se ha venido repitiendo a lo largo de esta temporada y que por necesidad tiene que ver con la posición de Eric García. Bien, yo hasta aquí esta es la introducción, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Vamos a comenzar con Lamine Yamal, porque es la noticia que nos ha dejado el partido, una de las noticias que nos ha dejado el partido, porque Lamine Yamal salió lesionado, ya se conoce el alcance de la lesión, una lesión en el bíceps femoral. Ya sabemos el tiempo, probablemente será entre 5 y 6 semanas, por lo que se pierde el resto de la temporada, dice adiós a la temporada. Y más allá de ser una noticia desde cierto punto de vista negativa, porque es normal que se piense que es una noticia negativa, porque el Barcelona en este final de temporada, con 6 partidos por delante por disputar, incluido el clásico, sí, tenemos una ventaja de 9 puntos con referente al Real Madrid, pero si el equipo sucumbe ante las bajas, pudiera ser un final de infarto como lo fue en aquella temporada del 2015, 2016, 2016, 2017 creo que fue, en la que veníamos con una ventaja bastante grande, con unos 7 puntos de ventaja, si mal no recuerdo, aquel Barça de Luis Enrique con la MSN, con aquellos grandes jugadores, y luego de quedar eliminados en Champions contra el Atlético de Madrid, el equipo se vino abajo con 3 derrotas consecutivas. Creo que fue el Valencia uno de los implicados en una de esas derrotas, y al final el Real Madrid renacido de Zinedine Zidane logró entrar en racha. Ya sabemos que terminaría ganando en aquel año la Champions League, y al final terminó en racha y acercándose, a punto estuvo de arrebatarnos la liga, que ganó el Barcelona en la última jornada prácticamente con un punto de diferencia. No queremos que suceda eso, pero tenemos que estar preparados porque se avecina un calendario complicado, y no solo por los partidos que se vienen como el Getafe, Osasuna, el mismo Real Madrid, sino también por las bajas que tiene el Barcelona. Son bajas importantes, sobre todo en ataque, sobre todo porque perdemos a 2 jugadores importantísimos. No podremos contar con Rafinha, que probablemente no entrará en acción hasta el clásico. Esperemos que para el clásico esté ya disponible, pero aunque esté disponible no estará al 100%. Y Lamine Yamal, por lo que será el momento de ahora en adelante, estos últimos 6 partidos, será el momento de los suplentes, de aquellos jugadores que no han tenido tanta oportunidad, y habrá que ver si Hansi Flick sobre todo se decanta por utilizar el esquema con 4 centrocampistas. Ya hemos hablado de ello en un video mientras analizábamos la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en Champions. Hablamos sobre la posibilidad de los 4 centrocampistas o utilizar extremos naturales. El Barça ahora va sobre todo contado con los extremos porque les queda solo Marcus Rashford y Ronnie Bardghji, mientras que en ataque sí está Robert Lewandowski y está Ferran Torres, que está en un momento bastante dulce, y eso es bueno viendo lo que se viene. Por lo demás, queda ver si la recuperación de Frenkie de Jong es total y podría comenzar de titular ya este fin de semana contra el Getafe, que lo necesitamos porque justo en este video voy a hablar
de ese punto clave que está siendo la presencia de Eric García en el doble pivote. Cómo pudiera estar afectando el juego de construcción y de ataque y de creación del Barça la presencia de un jugador defensor central en la posición de centrocampista. Pero bien, antes de entrar en el partido, quiero, o mejor dicho, entrando en el partido, vamos a comentar sobre el enésimo robo, porque hay que darle voz a esto. Y este canal por el momento tiene poco alcance, sí, un alcance relativamente pequeño. Estamos llegando a los 300 suscriptores, las visitas oscilan entre 100 y 200, pero es el deber de todo culé dar voz a la crítica, a la liga que continúa haciendo todo lo posible para mantener viva la carrera por el título y que no sea cuestión de tiempo y de puntos como parece ser que el Barcelona lo tiene en el bolsillo. No, hay que tener vivo al Real Madrid. En este partido contra el Celta, del Cerro Grande hizo lo que pudo desde el VAR, incluso manipulando una vez más la imagen del fuera de juego semiautomático para anular un gol que a día de hoy ya se sabe que era completamente válido. Incluso en el análisis del CTA ya se confesaron que era un gol válido el que anuló del Cerro Grande porque simplemente, como se dice, tiró mal el frame, el famoso frame. Y no es que tiró mal el frame, es que ya se da el caso que hay que decir la verdad, manipula la imagen, porque como lo hizo tiempo atrás con Lewandowski, ¿se recuerdan en aquel zapato de payaso de Lewandowski que se convirtió en meme porque se le hizo a Lewandowski como si tuviera un número 46 o 48 de zapatos, cuando en realidad era toda una imagen ficticia y manipulada? Y así van las cosas en la liga. Sin embargo, el Barça ya sabe que tiene que luchar contra esto y contra mucho más, porque todavía queda Sotoatraco, o sea, Sotogrado, que probablemente estará en los próximos partidos, si no lo guardan para el clásico. También está el otro galáctico, Gil Manzano, que está listo y esperando el llamado de su jefe para hacer su trabajo y tratar de quitarle puntos al Barcelona para al menos tener un final de liga un poco más cerrado y que no parezca la paliza que está haciendo esta liga. Porque si el Barcelona lograra de los 6 partidos que quedan, 18 puntos en juego, lograra ganar, digamos, 15 puntos, sería una temporada increíble porque superaría con creces los 90 puntos. Y esto le daría una paliza al Real Madrid, que incluso ahora que ya están un poco molestos por el fracaso de temporada que ha sido esta, que el Barcelona logre terminar la temporada con más de 90 puntos y manteniendo una ventaja o ampliando la ventaja que tiene, esto podría ser catastrófico en el Real Madrid. Pero bien, regresamos al partido contra el Celta. Y es que el dato que no es un dato, no es más que un dato, es una impresión que tengo y que la he venido compartiendo paulatinamente en videos anteriores, sobre todo en videos en los que se ha visto involucrado Eric García en la posición de centrocampista, acompañando ya sea a Pedri o a Dani Olmo o a algún otro en el doble pivote. Y es que, hablando del partido, el Barcelona salió con el normal 4-2-3-1 que ya conocemos, habitual, con la línea defensiva de Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. En el doble pivote, como ya decía, Eric García y Pedri. Mientras que en la línea de ataque estaba Lamine Yamal, Dani Olmo y Gavi en el extremo izquierdo. Noticia y mensaje para Marcus Rashford. Esto. Y en ataque, como delantero centro, Ferran Torres, que está encendido. El muchacho está está en forma en este momento. ¿Okay? Mientras que el Celta de Vigo, no voy a decir los nombres, simplemente voy a hablar de un poco de la formación
que utilizó, porque el Celta de Vigo salió con un 3-4-3 que podría parecer sobre la carta bastante ofensivo, incluso en los primeros minutos del partido implementó una presión alta y una intensidad que sorprendió a más de uno. Incluso nuestro equipo, el Barça, se vio un poco sorprendido por esa intensidad del Celta, que no dejaba salir al Barça y sobre todo puntaron sobre puntos clave. Hay puntos claves en esa presión bastante organizada del Celta e intensa en los primeros minutos de partido que dificultó muchísimo el desarrollo del juego del Barça. Sobre todo porque, y aquí les voy a poner una foto en el video de la formación para que vean ¿dónde se concentraba la presión del Celta? Se concentraba sobre todo en Pau Cubarsí y se concentraba también en Pedri. A Pedri no lo dejaron tranquilo, no lo dejaban respirar porque ya sea López que Moriba estaban muy atentos a los movimientos de Pedri. López le hacía prácticamente y Ferran Yulá le hacían prácticamente un marcaje al hombre, marcaje personal, mientras que Ilaix Moriba estaba por detrás tratando de cerrar cada espacio y muy atento también a los movimientos de Dani Olmo. Y esto propició, sobre todo porque cuando el Celta se encerraba, retrocedía, cuando el Barça logró un poco vencer esas primeras líneas de presión, el Celta se replegaba y se convertía en un 5-4-1. Un 5-4-1 que era el típico autobús, un autobús bien puesto, porque era un autobús que no estaba tan metido en su propia área pequeña, sino que estaban prácticamente todos al borde de la primera línea de defensores, estaba al borde del área de penal. Y esta concentración de jugadores, sobre todo tratando de cerrar las zonas del centro del campo, de la media punta, donde estaba llamado a ejercer su control el Barcelona, sobre todo con los ataques de Dani Olmo y los desmarques de Gavi, que en algún momento trató de moverse por esa banda izquierda, pero estuvo poco participativo Gavi en este partido porque el Celta logró acoplar bien esos movimientos defensivos y sobre todo cerrar la parte central del campo, dejando un poco más abiertas las bandas en las que Lamine Yamal pudo hacer de lo que está acostumbrado, aunque sí siempre tuvo que luchar con marcas dobles, incluso en ocasiones triples, solo con asociaciones, como fue el caso del penalti, una asociación con Dani Olmo que le dejó el pase y Lamine Yamal pudo entrar y provocar ese penalti bastante claro. Ahora, el punto que les quería tratar más allá de la táctica de ambos equipos, porque el Barça continuó jugando a lo suyo. Yo no entiendo aquellos que hablan de que el Barcelona jugó un primer tiempo más flojo y un segundo tiempo mucho más fuerte, que el Barcelona no mostró intensidad en el primer tiempo. Yo, sinceramente, yo vi a un Barça igual sea en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Lo que me llamó la atención sobre todo fue el Celta, porque el Celta comenzó muy lanzado, muy intenso y era bien sabido, no podía aguantar ese nivel de intensidad por mucho tiempo y así lo demostró porque ya en el segundo tiempo el equipo no pudo soportar ese nivel de presión y se fue replegando y hasta el punto de que el Barça lo encerró en su propia mitad de campo. Pero la cuestión con Eric García es que ya es bastante habitual que los equipos contrarios saben de las dificultades de Eric García, sobre todo al momento de gestionar la posesión del balón. Saben que es muy importante Pedri,
pero que Eric García no es tan importante. Y se vio, quizás me equivoco, déjenmelo saber ustedes en la caja de comentarios, pero yo vi en determinados momentos del partido como el Celta de Vigo ya era premeditado, cómo dejaban a Eric García que tuviera el balón, mientras que te cerraban las líneas de pase. O sea, en ocasiones, en muchísimas ocasiones, el balón en el Barcelona lo tuvieron que gestionar los defensas, incluyendo a Eric García, que se retrasaba a la línea defensiva para ayudar a dar salida de balón, mientras que Pedri buscaba colocarse entre líneas junto con Dani Olmo, colocarse bastante cerca. No fue hasta ya creo que fue ya el segundo tiempo cuando Hansi Flick, viendo la dificultad que tenía el equipo para desarrollar el juego interior, le pidió a Ferran Torres que hiciera de pivote, que es lo que se necesitaba en ese partido. O sea, ya que Dani Olmo, Pedri, Gavi, que no terminó de acomodarse en esa banda izquierda, estaban prácticamente cerrados, no podían recibir balones. Ahora se necesitaba un jugador que viniera desde a llenar ese espacio en el que estos jugadores estaban súper marcados por los rivales para poder retener el balón y descargarlo ya sea a las bandas o incluso crear superioridad numérica en esa media punta. Y ese fue el trabajo de Ferran Torres en el segundo tiempo. Fue fundamental porque dio aire al equipo y ahí fue que el equipo comenzó a encontrarse mucho más por dentro y a poder conectar con Dani Olmo, poder conectar con Pedri, que hay que decirlo, el Celta ejerció una presión muy concentrada sobre Pedri. El caso de Eric García es bastante notable porque lo vimos contra el Chelsea, lo hemos visto en diferentes partidos esta temporada. Cuando juega en esa posición, resta al equipo. Resta al equipo, sobre todo en la creación, en el desarrollo de juego, resta al equipo en la circulación del balón, porque si bien Eric García, entre sus cualidades, es un jugador bastante polivalente, lo hemos visto jugando incluso de lateral derecho, pero al ser un central, sus cualidades son otras. Sus cualidades tiene una gran capacidad de anticipación, va bien en barrida, es un jugador muy fuerte físicamente, difícil de pasar, pero sus carencias hacen ver, se notan más en esa posición. Y es que en la distribución del balón, en la gestión de la posesión, es un jugador que tiene sus límites, como es normal que sea, porque no es su posición. Y entonces el equipo sufre porque el centro del campo se nota en dificultad, se nota en inferioridad numérica, porque jugar con Eric García en esa posición quiere decir que le toca a Pedri gestionar toda la posesión, le toca a Pedri distribuir balones, mientras que Eric García se convierte más en un soporte defensivo. Y es lo que se nota, sobre todo mirando las estadísticas de pases, porque no es normal, no es extraño que en una situación como la que vimos en este partido contra el Celta, los jugadores con mayor cantidad de pases realizados, porque el Barcelona realizó en total 710 pases, ¿ok? 710 pases, un 61% de posesión de balón. Pero de esos 710 pases, 117 los dio Pau Cubarsí. 100 los dio Gerard Martín, que a la postre fue el mejor jugador del partido, el jugador con una mayor porcentual de pases producidos y sobre todo de pases acertados, con un 93% de pases, de acierto en los pases. El otro con mayor cantidad de pases fue Pedri. ¿Ok? Se entiende, es normal que Pedri, pero increíblemente Pedri dio menos pases que Cubarsí y que Gerard Martín, y jugando Pedri en el centro del campo. Y si vamos al otro que tuvo mayor cantidad de pases, fue otro defensor,
Jules Koundé con 86 pases. Estamos hablando de que el juego del Barcelona pasó muchísimo más por los pies de los defensores que por los pies del centro del campo y del ataque. Y esto es algo llamativo. Se entiende que los atacantes toquen menos el balón que los centrocampistas, pero en realidad nuestro equipo está hecho y trabajado para que el juego pase por los centrocampistas. Y cuando eso no sucede, entonces el equipo sufre. Sufre para crear ocasiones, sufre para, digamos, marcar goles y se vio. Y no se trata solo de una falta de actitud o de una baja intensidad del equipo. Se trata simplemente que el Celta estudió bien el juego del Barcelona. Se trata de que con la ausencia de un centrocampista puro en el doble pivote, la presencia de Eric García restó mucho porque Eric García jugando 90 minutos en el centro del campo, sí, está bien que en el segundo tiempo, en los últimos 15 minutos entró Frenkie de Jong y Eric García pasó a jugar en defensa. Pero jugando 90 minutos, Eric García dio solo 66 pases. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esta es la explicación del difícil partido del Barcelona. No siempre se trata de que los jugadores no corren, no siempre se trata de que los jugadores están confiados, no siempre se trata de que los jugadores están desconcentrados. El rival también juega y el rival lo puso muy difícil y con las bajas que tuvo el equipo no pudo encontrar sobre todo sus jugadores fundamentales, que en este caso en el centro del campo era Pedri y Dani Olmo. Bien, este es el análisis que hice del partido, un análisis bastante expreso y sobre todo quería compartirle esta curiosidad con respecto a Eric García porque creo que Frenkie de Jong y Marc Bernal son necesarios en este equipo para acompañar a Pedri y no solo para acompañar a Pedri, sino para un poco liberarlo de la marca, porque si hubiese estado al puesto de Eric García, Marc Bernal o Frenkie de Jong desde el minuto uno, estoy seguro que el Celta no hubiese ido tan alegre a marcar doble o triple incluso a Pedri, dejando libre a Eric García, o mejor dicho, dejando libre a Frenkie de Jong o a Marc Bernal, que son jugadores que con el balón en los pies seguramente marcan diferencias. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.